Bienvenidos a De lo Católico y más, donde la realidad supera la imaginación. El día de hoy nos encontramos, ¿verdad?, con una nota doctrinal, le llama así, lo sacó la Conferencia del Episcopado Español, la Conferencia Episcopal Española, sobre la sanación intergeneracional. Entonces, bueno, primero el documento, ¿verdad?, se llama Su misericordia se extiende de generación en generación, tomada la cita del Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 50. La Conferencia del Episcopado Español está muy preocupada, ¿verdad?, por esta parte de la sanación intergeneracional, y donde a través de esto, es decir, para no hacernos más bolas, ¿verdad? Concretamente, primero, la nota se escribe por toda esta parte que se suscita mucho en los grupos carismáticos, ¿no? Los grupos de renovación carismática o en los grupos, principalmente en México tenemos ese, pero dentro de muchos grupos carismáticos, donde también los sacerdotes, ¿verdad?, se prestan a las oraciones de liberación y de sanación, en donde muchas veces no todos tenemos el conocimiento para poder realizar este tipo de oraciones, o no todos estamos designados por medio del obispo para hacer estas liberaciones y estas sanaciones. Entonces, a partir de ahí surge la preocupación de la Conferencia del Episcopado Español, y que muchos caen, ¿verdad?, en la parte de que lo que me está yendo a mí mal, por ejemplo, hoy en día, lo que a mí me está pasando y que no está bien, es consecuencia del pecado de mis antepasados, ¿verdad? Y puede ser el pecado del abuelo o del bisabuelo, ¿no? Como dice en algún momento en el Antiguo Testamento, ¿no? A través de 7 generaciones. Y en estas celebraciones, ¿verdad?, se hace como digamos, corte espiritual, ¿no? Y que me parece en México también tenemos esa parte en las misas de sanación, se hace como este corte espiritual, en donde tenemos que descubrir, ¿verdad?, cuál fue el pecado que hizo, no sé, mi bisabuelo y que me está afectando a mí ahora. Y esa es, digamos, como la problemática y la cuestión, ¿no?, que están haciendo algunos sacerdotes allá, y que va en contra de la tradición y la doctrina de la Iglesia, pero sobre todo va a resaltar que va en contra también de los principios teológicos de la Iglesia, es decir, de aquello que Dios nos ha manifestado. ¿Por qué? Porque primeramente, Dios, ¿qué nos manifiesta? Ser libres, ¿verdad? Dios nos ha hecho libres. Tenemos tal grado de libertad que Dios nos da la libertad de poder creer en Él o no creer en Él. Entonces, uno de los principios con los que está atentando precisamente es ante esta libertad que Dios le da al hombre. Y es decir, nosotros, ¿verdad?, somos o tenemos consecuencias a nuestro pecado, a las cuestiones que yo realizo de pecado, ¿verdad? Esto tiene consecuencias, por supuesto, en mi vida, y no de la cuestión que viene detrás de mí, ¿no? Entonces, esa libertad, y en donde Dios nos hace seres únicos e irrepetibles, y a cada uno nos ha creado y nos ha pensado de una manera distinta. Entonces, bueno, en esa parte es una de las partes que va atentando, y también, ¿verdad?, pues se meten en muchas cuestiones del dogma, de la teología espiritual, de la misma psicología. Yo, como les vuelvo a decir, necesitamos más bien más sacerdotes que puedan acompañar a nuestros feligreses, que puedan acompañar al pueblo de Dios, que no solamente sean destinados para estar pidiendo, para que se les cubran sus necesidades, no, sino que podamos en verdad acompañar al pueblo de Dios, y que no podamos tener estos riesgos, ¿verdad?, con nuestra gente. Entonces, también dentro de esto, pues nos da muchas controversias, ¿no? En donde que, que hay muchos autores que van a defender esa transmisión intergeneracional del pecado, pero recordemos también, a partir de nuestro bautismo, hemos roto con eso, porque el bautismo nos quita el pecado original, que es el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Nos quita el pecado original. Cuando somos bautizados,
estamos lo más cercano a Dios, ¿verdad? Yo podría decir, cuando somos bautizados, somos santos, estamos limpios de todo. Por eso en la Pascua, cuando son bautizados los adultos, es bueno acercarnos, saludarlos, tocarlos, porque tenemos en ese momento una persona, un alma limpia completamente de cualquier pecado, y que es lo que más en esta vida se asemeja hacia los santos. Y también, ¿verdad? Que podamos ver, porque también hay muchas enfermedades físicas, psíquicas, ¿no? Que podemos tener, que podemos encontrar, y eso no significa que tenemos que remitirnos a ver cuál fue el pecado dentro de todo nuestro árbol genealógico, sino que nosotros, ¿verdad? Podamos sí hacer unas oraciones de intercesión, oración por la persona, atenderle en los diferentes, ¿verdad? Lapsos, ya sea psicológicos, ya sea de acompañamiento de pérdida, ya sea de acompañamiento espiritual, pero que lo podamos hacer y no caigamos en esta parte de oración de intercesiones, de exorcismos, ¿verdad? De hacer una misa en torno a esta parte de sanaciones y de poder ir viendo precisamente eso, sino que sepamos que el Espíritu Santo ha roto ya estos vínculos, porque esta práctica pues se ha ido extendiendo, ¿no? Y también me parece que aquí en México hay también quienes las hacen, quienes son partícipes de esta parte. Entonces, este es un buen documento que podemos leer en torno a todo esto. Yo sé que también mucha audiencia, ¿verdad?, es devota a estas misas de liberación y sanación, y más si se les dice que va a haber una oración de exorcismo, ¿no? Se llena toda la iglesia. Entonces, en eso que podamos nosotros más bien hacer hincapié en la práctica sana de nuestra fe y en la práctica sana también de el poder encontrarnos con estas relaciones intergeneracionales, ¿verdad? Para no tener también estas consecuencias psicológicas que podemos tener debido a estar como que siempre viendo, ¿verdad?, el mal en todos lados. Más bien, aprendamos a ver con ojos de Dios. ¿Qué es ver con ojos de Dios? A través de lo bueno y de lo malo que pasa en mi vida. ¿Qué es lo bueno que Dios va a sacar esto para mí? Y a través de eso podamos seguir compartiendo nuestra fe y nuestros momentos en nuestra Iglesia Católica, celebrar nuestra misa dominical, ¿verdad? Como la Iglesia ha mandado, como Dios manda, poner ahí nuestras necesidades, nuestras intenciones, pedir por el perdón de nuestros pecados, acercarnos con fe y devoción al cuerpo de Cristo que se hace presente. Les recordamos que le sigan dando like a nuestros videos, que se sigan suscribiendo. Eso a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos sigue ayudando más y más. Por cierto, para terminar, estos capítulos los hemos grabado sin Monseñor Guillermo. Él ha tenido una intervención quirúrgica. Entonces, bueno, les pedimos que sigamos uniéndonos en oración por la salud y la pronta recuperación de Monseñor.